Comienza en Radio María Misión Posible, un programa de obras misionales pontificias dirigido por Carlos de Arteaga y Paula Rivas. Que un sacerdote eslovaco termine de misionero de la caridad en Kenia es una misión imposible. Ser capaz realmente de ver a Dios entre los pobres es una misión imposible. Que los intocables de la India sean el motor católico del país es una misión imposible. Pero gracias a Dios, a la Iglesia y a tu ayuda, los misioneros han hecho que esto se convierta en misión posible. Somos Carlos de Arteaga y Paula Rivas. ¡Comenzamos! Buenos días, queridos oyentes. Empieza este nuevo programa de Misión Posible de la mano de Obras Misionales Pontificias. Por cierto, el programa ya número 50 de Misión Posible y como siempre cargado de nuevo contenido. Paula, ¿qué tal estás? Cuéntanos, ¿qué vamos a tener hoy? Hola, buenos días a todos. Pues este domingo es la Jornada Mundial de los Pobres y este es un tema muy relacionado con la misión. Así que hoy vamos a tener un par de entrevistas que nos van a hacer mirar la pobreza de una forma muy distinta. El primer invitado es un sacerdote eslovaco que tras unirse a la misión de la Madre Teresa de Calcuta, aprendió a ver a Jesucristo en los pobres. La segunda entrevista es a un obispo de la India que ha vivido en su propia carne la discriminación que sufren los católicos, que en su mayoría pertenecen a los Dalit, los despreciados por la sociedad. Y para quien no pueda quedarse con nosotros, ¿qué es lo que puede hacer? Pues como siempre, el programa quedará completo disponible en la web de Radio María, www.radiomaria.es, para que lo escuchen cuando quieran o lo repasen si les apetece. Además, estará también, como siempre, en Spotify y Apple Podcast. Y recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es misionposible@radiomaria.es para cualquier sugerencia, historia o petición. Eso es como el nombre del programa, misionposible@radiomaria.es. Pues ahora sí que sí, empezamos. La pobreza cada día genera más rechazo. Cuando hay un pobre en la calle, pocas personas se paran a hablar con él y algunas, si eso, le sueltan alguna monedilla. Y sin embargo, la primera de las bienaventuranzas habla de los pobres, asegurando que heredarán el reino de los cielos. Por suerte, la Iglesia y los santos nos recuerdan cada día que los pobres son una parte fundamental de nuestra fe. Nuestro siguiente invitado lo entendió tan bien que ha entregado su vida por completo al servicio de los más pobres de los pobres. Pues estamos con el padre Peter Kučák, que es misionero de la caridad de Eslovaquia. ¿Qué tal estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí en Madrid. Estoy muy contento para compartir estos momentos con nosotros y todos los que nos escuchan y nos miran. A lo mejor alguna persona cuando he dicho misionero de la caridad se ha sorprendido porque estamos muy acostumbrados a oír hablar de las misioneras de la caridad, pero no tanto de los misioneros de la caridad. ¿Qué es esto de los misioneros de la caridad? Sí, es obvio porque no llevamos sari y pues, esto nos como que somos escondidos un poquito, ¿no? Nuestro hábito es camisa clerical, este color y esta cruz misionera con Virgen María con cáliz levanta a Jesús. Entonces nos ubican como sacerdotes de Madre Teresa les cuesta. Pero si Madre siempre quería sacerdotes que completan la obra de amor, porque hermanas nutren a las personas, le dan comer, sacian su sed, su hambre físico, material, y nosotros les damos pan de vida, Eucaristía. ¿Cómo acaba un eslovaco siendo un misionero de la caridad? Sí, muy buena pregunta. Madre Teresa vino a Eslovaquia cuando cae el comunismo. Ella misma es de albanés, entonces de un país comunista, digamos, nacida en Macedonia, de Skopje. Y cuando cae el comunismo, entonces vino a Eslovaquia y el obispo decidió que abre su primera casa en Eslovaquia, en mi parroquia, en mi ciudad, Čadca. Y entonces yo, terminando prepa, empecé a ayudarles mucho, ¿no? Manejando, llegando a adoración con hermanas, etc. Y cuando vino Madre Teresa venían como 30,000 personas a misa, que nunca vi tanta gente para la misa, ¿no? Durante el comunismo todo era muy controlado
limitado, pero de repente tanta gente dijo, ¿quién es esta pequeña mujer, ¿no? Con una voz potente que tanta gente viene de compartir la Eucaristía con ella? Y así la alegría de hermanas jóvenes de la India, de Polonia, de Bangladesh, me llamó mucha atención. Dejaron todo, jovencitas, vida por delante, y dejaron todo. No tienen nada, pero mucha alegría, amor por la Eucaristía y por los pobres. Eso me captivó mi corazón, mi vida. Dije, eso es evangelio, eso es evangelio. ¿Y cómo fue tu proceso hasta llegar luego a convertirte en misionero de la caridad? Porque una cosa es que te sorprenda, pero luego otra cosa es acabar allí. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, bueno, yo entré seminario diocesano porque quería ser sacerdote, pero a 4 años fui para experiencia con padres, porque pregunté a hermanos, mira hermana, hay un problema, quiero vivir vida como vosotros, pero soy hombre, y no creo que puedo entrar con hermanas. Entonces dijeron, sí tenemos padres por ahí a Roma. Pues fui a hacer una experiencia, 1994, me quedé 3 semanas, no hablé inglés, pero corazón, y con mi vista, lo que vivieron sacerdotes en Roma, cómo vivieron, la oración, servicio a los pobres, lo espíritu, fue lo mismo. Entonces, dentro de 2 meses regresé y continué la formación con los padres. Uh-huh. ¿Quién es la Madre Teresa para ti? Madre Teresa para mí, sí, es una mujer mujer enamorada de Dios, pero amor muy concreto que se convierte en una completa entrega. Su secreto no es tanto la pobreza, no es tanto amor por los pobres, todo eso es consecuencia de algo mucho más profundo. Una vida profunda interior, podemos decir mística con el Señor, pero misticismo no así de visiones, de las cosas, experiencias extraordinarias, sino que vivir vida ordinaria con amor, haciendo cosas pequeñas con amor extraordinario. Eso siempre hacía, ¿no? La carisma de Madre Teresa es muy, muy sencilla. Su persona es muy, muy súper sencilla. Siempre pasando el Santo Rosario, hablando con las personas con poco tiempo, pero era suficiente estar con Madre Teresa 1 minuto para que te miras, que veas querido, amado, acogido, aceptado, ¿no? Sin moralismo, sin juicios, solamente porque eres amado, porque vea en ti Cristo. Entonces, vea en ti lo que no vea en sí mismo. Eso es Madre Teresa. Pequeña, grande, santa, sí, porque tenía este valor o gracia, se habla gracia de Dios, de abandonar, entregar su vida a Cristo por completo. Ella dijo que Jesús es mi todo en todo. Jesus is my all in all. Todo en todo. Entonces, en todas cosas y todas personas. Muy hermoso, ¿verdad? Y después de allí, que también la gente se sorprenderá de escuchar lo bien que hablas castellano. Y eso se debe a que has estado de misionero después en México y en Guatemala. Cuéntanos cómo llegas allí y cómo son esos años. Sí, pues primero fui a México por la formación y después regresé a Roma a terminar mi teología y de nuevo toda mi formación, mi votos final perpetuos, primeros perpetuos de diaconato, sacerdocio, hice en Tijuana, México. Eso fue mi primer amor. Ahí serví a las personas en las favelas de periferia de Tijuana. Aprender a vivir en comunidad. Entendí comunidad, pero eso también la familia como comunidad, una fuerza, un apoyo, un sostén increíble, ¿no? Pues ahí en México aprendí cómo vivir la vida religiosa. Aprendí vida de oración, porque cada día tenemos 2 horas de adoración y Santa Misa, etc. Y también aprendí cómo transmitir este amor por Cristo en la oración, con amor a los pobres que encuentro. Porque entendí que es una conexión. Lo digo como dice Madre Teresa, cuando gente a veces la criticaba que como que corta apostolado o servicio, ¿no? Por ahí en Bangladesh, cuando ella fue un relief work, ¿no? Un ayudo de una catástrofe por ahí, la criticaron, madre, pero son 4 de la tarde, ¿dónde vas? Todavía hay mucho sol, hay mucho que hacer. Ella dijo, voy a casa a hacer adoración, pasar el tiempo con Jesús, para que pueda servir mejor mañana. Entonces, para servir mejor, necesitas más oración.
Es increíble, pero así funciona. El carisma de las misioneras de la caridad, digamos que se conoce mucho, decíamos que de los padres no tanto. ¿En qué se concreta en el día a día tu vocación? O sea, ¿cómo es un día tuyo? Sí, muy bien. Sí, pues madre siempre quería sacerdotes en su congregación. Tenía hermanas activas contemplativas desde años 50, hermanos activos contemplativos con tiempo también, pero siempre faltaba la cosa más importante, porque todo lo que hacía Madre Teresa era para santificar y salvar las almas de los pobres. No es trabajo social que cada quien puede todavía hacer mucho mejor que hermanas o padres, pero siempre quería este aspecto espiritual, llevar almas a Cristo. Pues decía que trabajamos para salvación como robarles al demonio y santificación, llenarles con Jesús. ¿Y quiénes llena con Jesús? ¿Quiénes quita al demonio? Pues sacerdote. Por medio de la misericordia de Dios que reconciliación y la Eucaristía. Entonces, finalmente, en años 80, encontró un sacerdote, Padre Joseph Langford, que sentía esta vocación de entregar su sacerdocio al servicio de esta carisma de Madre Teresa. Pero ese es mi día. Mía es diferente de hermanas porque paso mucho tiempo en servicio como sacerdote, sea a las hermanas, en su formación, dirección espiritual, retiros, sea con los pobres. Pero también es mezclado a veces con lo material, porque viviendo en las favelas entre los pobres no es tan fácil. Si uno tiene pancha vacía, está deprimido y desesperado, no es suficiente hablarles de Cristo, pero manifestar amor de Cristo de manera muy concreta. Sí. No sé si nos puedes hablar un poquillo más sobre este sacerdote que fundó precisamente los Misioneros de la Caridad junto con la Madre Teresa, porque tampoco lo conoce mucho la gente. No sé si nos podrías contar quién fue. Sí, lo llamamos cofundador, Joseph Langford de los Estados Unidos. Él fue seminarista en Roma para una congregación Oblatos de Virgen María. Y un día paso por las bookstore de Paulinas en Roma y compro un libro de Malcolm Megarich, un periodista de BBC, que hizo un libro y una película también sobre Madre Teresa de Calcuta. Pues se sentó ahí en la calle y leyó todo el libro y dijo, ¿eso es la verdad? Y ya quería conocer a esta mujer de Madre Teresa que leyó el libro, fue a visitarla, dijo, Madre, quiero poner mi sacerdocio en tu servicio. Y dentro de un tiempo, mi madre dijo, sí, bueno, pues todavía no. Y un día, ya cuando siendo sacerdote joven, tenía una experiencia muy profunda. Durante Santa Misa, en su comunidad, él tenía como unas visión, locución interior, como vio imágenes de Jesús, en Eucaristía con la Virgen María y los pobres alrededor con los sacerdotes. Y entendió que esta llamada de reunir los pobres por medio de María hacia Jesús, Eucaristía, ¿no? Esta santificación. Entonces, él fue con Madre Teresa, porque Madre dijo, no lo piensas, pero tenía esta experiencia muy profunda espiritual, y fue a Gemelli Hospital, porque Madre Teresa fue internada, tenía un paro cardíaco en aquel tiempo, y vino a decirle, Madre, ¿sabes? Es que me está pasando, y ella, Madre ya sabe, y ahora podemos empezar. Entonces empezaron primero como grupo de sacerdotes en Nueva York, incluso Padre Pascual, que es de Madrid, estaba parte de este grupo, pero todavía seminarista, Padre Brian, que es ahorita apóstol de Madre Teresa, Padre Gary, que es como número 2, lo veamos, ¿verdad? Y ahí se radunaron con el objetivo de distribuir esta carisma entre sacerdotes. Y tenía éxito porque Padre Joseph Langford desde el inicio tenía un gran don, esta carisma, de interpretarla, ¿no? Teológicamente, escribiendo sacerdotes cartas, etcétera, cómo vivir la vida, cómo ofrecer sacerdocio para los pobres, en servicio a las almas, etcétera, en general. Pero después sentía deseo vivir esta vida de manera comunitaria, como religiosa. Entonces, ahí empezaron Padres Misioneros de la Caridad, 1983 a 87.
Porque esto es un paso más, ¿no? O sea, yo sé Sí. que hay sacerdotes diocesanos que forman parte como de un movimiento, Del ¿no? movimiento Corpus Sí. Christi. El movimiento Corpus Christi, que es esta inspiración, ¿no? Que dentro de su sacerdocio Sí. diocesano se Sí. inspiran, o sea, Sí. beben de esta espiritualidad, no es como decirlo, pero lo vuestro es un paso más. Sí, de hecho, Padre Joseph Langford empezó Corpus Christi. Eso se llamaba al inicio Corpus Christi. Y después después como que se adormentó cuando Padre Joseph Langford sí, levantó como digamos que sintió más unirse a Madre Teresa como vida religiosa, sacerdotal. Y después, algunos años antes que morir, Madre Teresa quería despertar este movimiento, ha dormido, entonces pidió Padre Pascal Cervera, de Madrid, que vivió toda la vida como sacerdote diocesano en New York, que se encarga, pues se encargó, y hasta recientemente estaba encargada. Y después de este cargo tiene Padre José María Calderón, que todos conocemos, mi grande amigo de toda la vida. Bueno, y después de todos estos destinos, ahora mismo te encuentras en Kenia. ¿Cómo has vivido ese cambio de países como México, como Guatemala, a irte a África? Sí, es cambio muy grande, de verdad, pero, saben, cada continente, país, hay siempre personas que tienen una única necesidad, más importante, ser amados, apreciados, ¿no? Reconocer su dignidad, tratarles bien, porque si gente es muy manipuladora, exige, porque es pobre, porque necesita y porque encuentra personas que para obtener lo que tienen que mentir, engañar, pero no con nosotros. Nosotros no necesitamos, porque estamos ahí para ellos. Primero, escucharlos. Yo aprendí que no tanto predicar, pero escuchar. Como le decía a Ratito, que la experiencia de su fe es diferente, tiene diferente color de mía, porque tiene siempre manos vacías. Comida por un día, por 2 días, poquito dinero y otra vez ya no hay, pero siempre manos vacías. ¿Quién les llena? El Señor con su providencia. Y es fiel. Pues su fe, experiencia es muy grande. Y después son muy religiosos, muy religiosos. Tienen un corazón grande. El domingos ponen los mejores vestidos que tienen y van a iglesias. Y dan, es como que esta viuda pobre que dio todo, ellos dan, digamos, todo lo que hay, porque así viven, están acostumbrados a estar en manos vacías. No, claro, es lleno de miedo, preocupaciones por los hijos, etcétera, ¿no? Pero tiene que esta confianza, tiene esta actitud hacia la vida que es muy espiritual, muy religiosa, muy centrada en Dios. Y eso me ayuda a mi fe. Entonces, de hecho, decía Madre Teresa que ellos son nuestros maestros, ellos nos enseñan cómo amar a Jesús. Eso estoy convencido. Digo un ejemplo, una señora que quería matarse porque tenía 2 hijos, ya no tenía dinero, y siempre prostitución, todo eso, ¿verdad? Para ganar poquito. Me siempre dice cuando le ayudo, Padre, que el Señor nos bendiga a todos. No dice Señor te bendiga, que nos bendiga todos. Eso es hermoso, sí. Disfruto estar con ellos. No es fácil la vida con los pobres en Kenia, pero son muy amables, muy nobles, tienen grande dignidad, gran carácter, pero mira por el piso y hay que levantarles corazón, darles esperanza, respetarles, amarles, mimarles. Como decía Madre Teresa, si hay congregaciones ricas que miman los ricos, si hay una congregación que mima a los pobres, bendito sea Dios. Y ahora vamos a pasar a otro tema importante de esta entrevista, y es que este próximo domingo, 16 de noviembre, se celebra la Jornada Mundial de los Pobres en la Iglesia. Entonces yo te quería dejar una frase del último documento que ha sacado el Papa León en referencia a los pobres, la Dilexit Te, en el que dice: existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo lo has vivido tú en tus carnes? Sí, los pobres es como octavo sacramento. Tenemos 7 sacramentos, ¿verdad? ¿Qué es un sacramento? Que Dios manifiesta su gracia por medio de señales y símbolos. De hecho, el Papa dijo una frase muy profunda en este documento. Decía que Jesús nos ama desde los pobres. Nunca lo escuché así, ¿no? Entonces, sí, la fe y los pobres son muy conectados,
porque vida de oración, vida cristiana nos lleva a este tesoro de los pobres. Es decir, tocamos a Jesús de manera particular, especial, se hace presente bajo la apariencia que es real, ¿verdad?, de los pobres. Entonces, la vida de la fe, más aumenta mi fe, es decir, esto es ser persona de oración, más Jesús abre mis ojos a realidad de los más pequeños, porque se identifica con ellos. Tuve hambre, me diste comer, tuve sed, me diste beber, etc., ¿no? Me gusta de esta carta apostólica del Papa, que, claro, empieza el Papa Francisco, ¿no? Pues ahí tiene el sello fuerte de amor por los pobres, esta opción por los pobres, que siempre es de la Iglesia. Y si no hay opción por los pobres en la Iglesia católica, no hay fidelidad a Cristo mismo, no hay fidelidad a la Iglesia primitiva. No, octavo sacramento, los pobres, ¿por qué? Porque precisamente el Señor se hace presente y se mantiene entre nosotros, entre los pobres. Entonces, ricos y pobres no son enemigos, no que ricos están mal y pobres están bien, pero se complementan. Ricos son para qué? Acompañan, apoyan a los pobres. Los pobres tienen una grande fe para los que faltan a los ricos, porque tienen todo. Y hace uno otro camina junto hacia el cielo. Eso deseo para todos nosotros, que tenemos tan grande fe que somos sensibles a las necesidades de los pobres. Y yo personalmente me gusta mucho hacer la caridad, porque yo soy un gran pecador. Entonces, ¿quién me abre la puerta del cielo? Los pobres, hermanos. Ellos van a estar a la puerta. Cuando me muero, ellos van a defenderme frente de su juicio divino, por decir así, ¿no? Cualquier cosa que has hecho a mi hermano más pequeño, a mí lo has hecho. ¿No? Jesús promete vida eterna a uno que da agua fría, un vaso de agua fría, fíjense. Tan poquito necesitamos para vivir esta alegría, porque en servicio, donaciones, es parte de quiénes somos, nuestra naturaleza, nuestra identidad, nuestro DNA. Somos creados, dice Madre Teresa, para amar y ser amados. Entonces, cuando me abro este amor más grande de Cristo, que tiene sed de mí, ¿no? Lleno de este amor de Cristo, entonces, como Él se dona a mí, yo aprendo de Jesús donarme a los demás, y fruto de eso es la grande alegría. Así explicado, la verdad es que es maravilloso y a todos nos entran ganas, ¿no?, de servir un poco más a los pobres, pero es verdad que muchas veces cuesta, sobre todo cuando estamos en países pues como España, que lo tenemos todo. ¿Por qué nos incomoda tanto ver la pobreza? Porque normalmente cuando ves un pobre en la calle, la gente suele apartar la mirada, incomoda ver los pobres, ¿no? Entonces, ¿por qué no sucede esto? Si realmente, como estás explicando, es como una carretera que tenemos al cielo. Sí, es buena pregunta. Sería bien preguntarse a las personas por qué les incomoda. Podría ser también por el miedo a los pobres. Hay mucha así se habla tanto los pobres son peligrosos o sucios, enfermos, y quién sabe, pues gente tal vez tiene miedo a acercarse. Tal vez doy una moneda, pero como cristiano, con mi conciencia, no puedo dar solamente una moneda. Saludar, dice Papa Francisco, ¿no? Inclinarme, ¿no? Sacar ¿no? Compartir, hablar. Yo cuando vivía en Roma y en la calle la gente quería dar a alguien moneda, primero hablé con él un ratito, con hombre o mujer, y después les pregunté qué necesitan. Él me dijo nada, está en la calle, no está nada, porque ya le di más, dar, reconocer su dignidad. Somos iguales, no eres menos porque eres en la calle, no soy más porque estoy bien vestido y manejo el coche del año. Somos iguales. Entonces, tal vez hay que animar a las personas y hacer de manera de voluntariado, tal vez por la parroquia, hasta esta salida, ir en búsqueda a Jesús en los pobres. Mis hermanos, somos iguales, tenemos misma dignidad, entonces el Señor me dio lo que tengo para compartirlo. Eso, un approach a la vida, una mirada a la vida que es más contemplativa, digamos. ¿Qué es contemplación? Ver Jesús en todas partes. ¿Y cómo lo alcanzamos? Pues claro, mamás y papás y jóvenes no van a pasar horas en la iglesia, pero sí, estar en comunión con Cristo, con corazón puro, y después durante el día caminando por ahí, diciendo un Dios te salve María, ¿no? Por esta intención. Tal vez veo un pobre en la calle y dice, oh Virgen María,
protege a los Dios de Salve María caminando tal vez. Si no tengo tiempo, tengo miedo o no sé cómo ayudar, o este pobre que él es mismo responsable por su pobreza, es su problema, etc. Pues empiezo con la oración, poco a poco. Lo que me dice el corazón es que no hay una receta. Receta es dentro de ti. Espíritu Santo es dentro de ti. Entonces, si te abres a Dios y tienes corazón puro, entonces Señor te dice, te inspira lo que decir. Eso es. Vivimos con Cristo y ser contemplativos en el mundo es reconocer la presencia de Dios en nuestros hermanos. Primero en la familia. Si lo hago en mi familia y con la gente de mi estatuto social, poco a poco voy a descubrirlo también con los pobres. Eso es una forma que justo te íbamos a preguntar, pero ya has respondido, de ir cambiando la mirada, ¿no? Hacia los pobres, de ir poco a poco purificando esa mirada y mira qué bueno, empezar simplemente rezando por esa persona que nos veníamos encontrando. Pues muchas gracias, Padre Peter Kuchak, misionero de la Caridad, ahora mismo en Kenia. Muchas gracias por este ratito con nosotros que has compartido. Muchas gracias, me ha encantado estar con ustedes y les agradezco por su servicio también. Porque sus miradas, y saben que los importantes de las cámaras no les vea tanto, solamente a mí, ¿verdad? Pero su sonrisa, ¿no? Es decir, sonrisa le dice que tiene corazón puro, tiene muchas ganas de amar a Jesús. Entonces, realmente viven vida más llena, más auténtica. Y eso nos da sentido, alegría, objetivo de la vida y enriquece a todos. Gracias por compartir conmigo, invitarme, enriquecerá mi vida también. Muchas gracias. Acabamos de hablar con el padre Peter Kuchak, misionero de la Caridad en Kenia. La verdad es que una maravilla ver cómo mira él a los pobres. A mí me cuesta mucho, lo he de reconocer, lo voy trabajando, pero es verdad que es una realidad que los que vivimos aquí en Occidente nos cuesta un poquillo. Sí, hombre, es muy bonito además escucharle a él que ha entregado su vida, o sea, ha consagrado su vida justo a eso. Así que nada, la verdad es que un regalazo conocer, además que español, más fantástico, vamos, sí, me gustaría a mí hablar eslovaco. Ojalá. Y vamos a volver a cambiar de continente para viajar a la India. Eso es, en concreto nos vamos a conocer a un obispo indio que nos va a abrir los ojos a una realidad complicada, la de los Dalits o intocables, la casta más baja de la sociedad india y a la que pertenecen muchos católicos. Pues estamos ya con Monseñor Paul Prakash Shajili, obispo de Kaman, en la India. Buenos días. Su diócesis es muy joven. Fue creada en 1988, así que es más joven que yo. Cuéntenos cómo es su diócesis. Nuestra diócesis, en 1988, se convirtió en una diócesis separada. Antes formaba parte de la diócesis de Warangal, en Telangana, y antes de eso estaba en la diócesis Hyderabad. Fuimos evangelizados por los misioneros del PIME de Milán, que vinieron de Italia y fueron a las aldeas del interior. Se ocuparon de ellas porque la necesidad humana era mucho mayor, ya que en mi diócesis la mayoría son lo que llamamos los Dalits, los intocables, y las tribus. Y llevando el mensaje de Jesús, los misioneros fueron hacia los últimos, los más pequeños y los perdidos. Por eso fueron a los pueblos del interior, donde no había escuelas, ni hospitales, ni instituciones educativas. Empezaron a reunirse. Entonces la gente tomó fuerza, porque había alguien que podía trabajar por nosotros, que podía estar a nuestro lado. Así que el Santo Padre creó mi diócesis, Kaman, en 1988 como diócesis separada. Desde entonces hasta ahora soy el cuarto obispo de la diócesis de Kaman.
está en el sur, en una provincia llamada Telangana. Pero también estamos muy ligados a Andhra Pradesh, que está cerca, así que tenemos varias diócesis que nos limitan. Warangal, Nalgonda, Vijayawada, Eluru, Visakhapatnam, Jabalpur son algunas de las diócesis que nos rodean. Y nuestra fe. La gente es pobre, pero nuestra fe es fuerte. Nuestra fe es fuerte. Our faith, our people are poor, faith is strong. Our faith is strong. Nos ha hablado mucho de los Dalits. ¿Puede explicarnos algo más? Porque es una realidad que aquí en España no conocemos mucho. Well, the Indian context from the beginning, there is what we call the Bueno, en el contexto indio, desde el principio existen los llamados intocables. Ni siquiera son considerados dentro de las 4 varnas del Dharma hindú. Están fuera de la casta. Tienen que vivir fuera de la aldea. Ni siquiera pueden sentarse en una silla, ni tener su propia silla ni su propio jergón. Ni siquiera pueden escupir, porque contaminan el lugar, contaminan el aire. Así es inhumano nacer Dalit. Pero el Ambedkar, que formuló la Constitución de India, una de las democracias más grandes del mundo, era el mismo Dalit. Y era muy intelectual. Estudió en Londres. Y gracias a él hay algo de esperanza para la gente oprimida, los Dalits. Ahora, gracias a los misioneros, estos intocables han ido a las escuelas, a los orfanatos, a los internados, y gracias a la educación han empezado a conseguir un poco de respeto. Aunque incluso si ocupas un puesto alto, si eres Dalit, sigues siendo un intocable. Sigues siendo un Harijan. If you are still a Dalit, you are still an untouchable. You are still a Harijan. Me encanta que usted ha dicho que los misioneros van a los más desfavorecidos, ¿no? A los que son menos. Y he visto que hoy la mayoría de los católicos son Dalits, es decir, que existen frutos. Háblenos acerca de esos misioneros que fueron a los más marginados. Well, mostly our missionaries were from La mayoría de nuestros misioneros eran de Milán, misioneros del PIME, así se les llama, y fueron a las aldeas del interior. Trajeron mucho dinero, fundaron escuelas, internados, orfanatos, centros de salud, algunas guarderías y cosas así. Gracias a ellos, incluso hoy, la gente mayor dice que es solo gracias a aquellos misioneros italianos, a los misioneros de Europa, que somos como somos. Algunos de ellos nunca regresaron a su país natal. 40 años, 50 años, murieron allí. Están enterrados allí. Amaron tanto al pueblo que aún hoy la gente habla de ellos. Cuando voy a visitar alguna de mis aldeas del interior, la gente piensa en esos padres como en Dios. Un padre, Colombo, cuya causa quizá tome el camino hacia la santidad, fundó muchas instituciones, llegó a mucha gente. Así, hay muchos misioneros que han venido a nuestra diócesis, que han ido a zonas rurales remotas, a la gente a la que otros no querían ir. Estuvieron con ellos. También les construyeron casas, los enviaron a distintas ciudades para educarse. Y así, estos misioneros entregaron completamente su vida por la gente de allí. Es maravilloso. Les estamos muy agradecidos, muy agradecidos. It's marvelous. We are very grateful to them. Very grateful. ¿Ese mensaje de Jesucristo ha cambiado a las personas que no son Dalits? ¿Ha cambiado la situación de los Dalits en la India o sigue igual? Carlo, to great extent, I should say that things have changed. En gran medida debo decir que las cosas han cambiado, pero no completamente. Por ejemplo, si hay un Dalit, la gente todavía no se casa entre castas. Y los Dalits no pueden entrar en las casas de las personas de casta alta. No pueden entrar. Así que hasta cierto punto
Estas personas están tratando de construir su propia dignidad, pero los demás no parecen reconocer esa dignidad para esta gente oprimida. Ellos demuestran que han crecido, están educados, pueden ser maestros para el resto, etc. Pero los de la casta alta no lo reconocen y no dicen, te tratamos como igual. No, sigues siendo inferior, incluso si eres obispo, incluso si eres obispo. ¿Y los Dalits pueden, por ejemplo, ser sacerdotes y obispos? Por supuesto, en mi diócesis el 90% de mis sacerdotes son Dalits, porque tienen educación, gracias a los misioneros. Fundamos seminarios y nuestra gente, nuestros jóvenes ingresaron, nuestras chicas ingresaron, incluso en las misiones. Incluso en el convento de Madrid hay hermanas de allí. ¿Y la gente de la casta alta acepta a estos sacerdotes Dalits? Me refiero a los católicos de las castas altas, si los hay. Los aceptan, pero no con mucha disposición ni igualdad, pero no podemos evitarlo. Si eres sacerdote, sabes que hay casos en los que la gente ha rechazado recibir la comunión de un sacerdote Dalit. Incluso tienen un cementerio separado para los Dalits. Y en las iglesias, en gran medida, si hay gente de casta alta y Dalits, ellos tienen un espacio muy pequeño donde se sientan, solo allí. Y en la administración de la parroquia no participan. No pueden ser socios en la mayoría de los lugares. Incluso ahora eso sigue existiendo. Pero en Andhra Pradesh o en Telangana, la llamada región Telugu, hay unos 7 obispos de la comunidad Dalit entre las 12 diócesis. Así que está mejorando un poco. Pero esa animosidad entre las castas altas y bajas todavía existe. He visto que solo el 5,9% de su diócesis son católicos. ¿Cuál es la diferencia entre católicos y no católicos? Es decir, ¿cómo cambia la fe católica a las personas de allí? Aunque somos una pequeña minoría del 5%, incluso menos, aún así su vida de fe inspira a otros. Gente de otras religiones viene a nuestras iglesias, piden nuestras bendiciones, piden nuestras oraciones por sanación y vienen porque quieren poner a sus hijos en nuestras escuelas católicas, en los orfanatos. Nos piden ayuda para becas porque son pobres. Así, aunque somos una minoría y oprimidos, los católicos y cristianos tienen influencia en la vida de otras personas también. ¿Hay persecución en la India? En India la persecución ha disminuido. La hay sobre todo en el norte. En el sur también hay, pero no de forma alarmante. Pero podríamos enfrentarlo porque el gobierno también apoya a quienes discriminan así. Así que a veces nos preguntamos quién es la autoridad. Si la gente de una fe tiene la autoridad o si el gobierno, la policía y los ministros son la autoridad. A veces estas personas toman la autoridad por su cuenta, incluso antes de denunciar en comisaría o en otro lugar, y se hacen cargo de la situación diciendo: tú, fuera de esta escuela, tú, fuera de esta universidad, estás propagando la fe, tienes una Biblia sobre la mesa. Recientemente en una universidad del sur de India, un profesor, jefe del departamento de ingeniería mecánica, tenía una Biblia. Ni siquiera era una Biblia, tenía un libro cristiano. La gente lo atacó. ¿Cómo puedes tener un libro cristiano en tu mesa? Estás propagando la fe, le gritaban. Vivimos constantemente con miedo, a menos que ocurra algo drástico. De otro modo, se nos considera ciudadanos de segunda. Dicen,
que la India es hindú. Dicen que todos los cristianos deben irse a Europa, que no tienen lugar aquí. Dicen que todos los musulmanes se vayan a los países árabes. Habrían cambiado la constitución de India si hubieran obtenido la mayoría en las elecciones recientes, pero no la obtuvieron. Aún así, las diócesis de Khammam han crecido muy rápido en los últimos años, no solo en su diócesis, sino en toda la India. ¿Cómo es que ha crecido tanto la Iglesia a pesar de esta situación? No creo que la Iglesia haya crecido tan rápidamente, aunque estamos creciendo gradualmente y gráficamente. Podría crecer mucho más. Pero, ¿sabes? Hay una discriminación. Si eres cristiano y eres de casta baja, no recibes ninguna ayuda del gobierno, ni becas del gobierno, ni ingresos en colegios públicos, ni empleos, ni ascenso. Si eres cristiano, si eres Dalit. Y si eres hindú, entonces sí recibes todas las ayudas. En base a la religión sufrimos mucha discriminación. Quiero saber más sobre las vocaciones, porque he visto que el número de sacerdotes ha crecido en su diócesis. Un ejemplo, en 1990 había 27 sacerdotes y ahora hay 78. ¿Por qué? ¿Por qué este aumento? Háblenos de las vocaciones allí. Bueno, las vocaciones. Como dijimos, hemos visto a nuestros sacerdotes mayores sirviendo a la gente pobre, y la Iglesia quiere ser como ese sacerdote, quiere ser como ese misionero. Y por tanto, la inspiración de los antiguos misioneros y ahora de los sacerdotes también ha traído ese deseo entre los estudiantes de ingresar al seminario y convertirse en sacerdotes. Y, por ejemplo, para ser misioneros, porque este testimonio de los misioneros que fueron allá a India, no sé si ha cambiado algo en la gente allí, no sé si hay misioneros indios. Sí, ahora tenemos misioneros indios en todo el mundo, no solo misioneros indios. De Khammam, mis sacerdotes diocesanos, mis seminaristas que se convirtieron en sacerdotes en distintas congregaciones religiosas, están trabajando por todo el mundo ahora. ¿Y sabes cuántos son? ¿De cuántos estaríamos hablando? Bueno, no tengo una estadística como tal, pero en todos los lugares donde he estado, en Europa, en América, me dicen, obispo, quizá no nos conoce, pero somos de Khammam, somos de este pueblo, somos de aquel pueblo. Al menos he visto de 25 a 30 sacerdotes como sacerdotes misioneros en otros lugares. Así que estoy muy contento de que en nuestra tierra tengamos en este momento 220.000 católicos en la diócesis, que es una de las más grandes de nuestra zona en cuanto a número de católicos. Así que de entre estas familias surgen las vocaciones, incluso en las congregaciones de hermanas. Aquí en Madrid tenemos 3 hermanas de mi diócesis. Tenemos una novicia de mi diócesis. Así que tanto chicas como chicos han ingresado en el seminario y en los conventos. Pues por último, Monseñor Prakash Sajili, obispo de la diócesis de Khammam en la India, ¿puede dejarnos un mensaje para los españoles que te estén escuchando? Bueno, tuvimos algunos misioneros españoles en India, especialmente los jesuitas. Y les estamos agradecidos por habernos enviado esos misioneros. Ahora India ha crecido, Khammam ha crecido, y por eso, como muestra de nuestro aprecio y gratitud, enviamos misioneros a los países europeos y también a América, a los Estados Unidos. Así que vosotros habéis sido nuestro fundamento. El pueblo español ha sido nuestro fundamento y os estamos agradecidos. Y hay algunos misioneros que han hecho un trabajo maravilloso en la India, en mi región. El padre Windy, por ejemplo, un misionero jesuita. Y en Anantapur, también en mi región, hay otro que ha hecho mucho trabajo. Así que seguid con vuestro buen trabajo y mantened vuestra fe, porque tener riquezas es una cosa, porque la riqueza también es una bendición de Dios. Pero no podemos perder la fe. Si eres rico en fe,
todo lo demás se te dará por everything añadidura. else will be added unto you. Buscad primero el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. And that's I am grateful to you Estoy for the agradecido generosity, por vuestra generosidad faith y la that fe you que nos gave us, disteis, but don't pero no lose it perdáis la fe en el proceso con el paso del in the tiempo. course of time. Y gracias por And vuestra thank you generosidad, for vuestra inspiración, your generosity, vuestra fundación en your nuestras inspiration, propias regiones. your foundation Rezamos por in our vosotros, own regions. vosotros rezad por And, nosotros. we pray for Somos you, una we sola pray for us. familia. We are Esta es la one familia universal, family. como la llama el This is Santo the Padre. universal family Somos todos that the una God familia, tells us. seas We negro are all o one blanco, family. de Whether oriente you o are black or occidente, white, no importa. the east or Somos west, católicos. it doesn't matter. Por tanto, mantened esa unidad, ese espíritu entre vosotros, Therefore, entre nosotros, y seremos un testimonio poderoso para todo el mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Gracias. Dios os bendiga. you are the light of the world. Thank you. God bless you. Pues nada, una entrevista bastante impresionante, ¿no? Sobre todo esa realidad de los cristianos, de cómo efectivamente los misioneros fueron a los más pobres de los pobres, que recordamos en esta Jornada Mundial de los Pobres este domingo. Es impresionante llegar a un nuevo país y decir, a ver, esto es enorme, ¿a dónde vamos? Pues vamos a los últimos, ¿no? Es precioso, es evangélico y bueno, pues la verdad es que un regalazo. No, eso, y sobre todo que al final acabe siendo el grueso de los católicos, toda esa gente tan pobre. Yo creo que es una imagen muy bonita. Pues este programa de Misión Posible de hoy está ya a puntito de terminar, pero antes de marcharnos, querido oyente, José María Calderón, el director nacional de Obras Misionales Pontificias, tiene un mensaje para ti. Muy buenos días, amigos de Misión Posible. Un viernes más estoy aquí con todos vosotros en Radio María. Como os han estado ya contando Paula y Carlos, pues este domingo celebramos la jornada de los pobres, del pobre, y entonces instituida por el Papa Francisco, ¿verdad?, para celebrar siempre en el domingo 33 del tiempo ordinario. Ellos ya os han recalcado que la misión, los misioneros nuestros, ¿verdad?, pueden estar en países ricos, porque hay países que son de misión y que son ricos, pero la gran mayoría de los países donde ellos trabajan son países muy paupérrimos, y los misioneros están ahí. Y además, sin poner condiciones y sin poner excusas, están ahí para servir, y servir quizá a los más pobres, a los que menos, de los que menos se ocupan, como habéis oído seguramente en el programa ya de hoy. Pero yo quiero recordaros que la semana que viene, este próximo martes, empieza la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Es decir, el momento en el que todos los obispos de España se reúnen en Madrid para compartir, para colaborar, para ver cómo van las cosas, para ponerse de acuerdo en determinadas pastorales, etcétera, ¿no? Y dentro de la semana que ellos dedican a reunirse en la Asamblea Plenaria, hay una tarde, que suele ser la tarde del miércoles de esa semana, es decir, el próximo miércoles, se reunirá la Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias. Esa comisión en la que preside Monseñor Joseba Segura, que es el obispo de Bilbao y presidente de la comisión, y con los obispos que forman parte de esa comisión. Y yo estaré también en la comisión como secretario. Yo soy el secretario de la comisión. Y os pido que recéis, que encomendéis a los obispos. Es un momento bonito y bueno. Es el momento en el que los obispos dedicados a las misiones o que trabajan en el tema de misiones acuerdan cosas para poderlo transmitir a toda la Iglesia de España, para que España, la Iglesia nuestra, donde nosotros vivimos, donde nosotros trabajamos, donde nosotros manifestamos nuestra fe, sea cada vez más misionera. Por lo tanto,
yo desde aquí os pido una oracioncica para el próximo miércoles para que los obispos que forman parte de esta comisión lo vivan con mucha alegría, mucho entusiasmo, y para que ellos luego sean buenos transmisores al resto de los obispos de la Conferencia Episcopal Española de ese espíritu misionero que queremos que haya en todas las diócesis, en todas las parroquias, en todos los colegios, en todas las instituciones de la Iglesia que trabaja en España. Pues con este mensaje os dejo. Gracias por estar ahí, a continuar y hasta la semana que viene. Pues muchas gracias, José María, como todas las semanas. Termina así este programa de Misión Posible. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos tenido hoy, por si hay algún despistado que se ha unido más tarde. Pues hoy hemos hablado con el padre Peter Kuchak, misionero de la Caridad de Eslovaquia, que actualmente se encuentra en Kenia. Y nos ha hablado de qué son los misioneros de la Caridad, la rama masculina de la congregación de la Madre Teresa, que quizá es muy desconocida, ¿no? Y hemos aprovechado para conocer más sobre la relación entre la pobreza y la fe. Además, nos hemos adentrado en la realidad de los Dalit, los intocables de la India, a través del testimonio de Monseñor Paul Prakash Shajili, obispo indio que ha vivido la discriminación a los católicos en primera persona. Recuerden que si hoy no han podido seguir en directo este programa de Misión Posible o desean volver a escucharlo, pueden hacerlo en la web de Radio María, www.radiomaria.es, y también en Spotify y en Apple Podcast. Pues muchas gracias, Paula, que pases un buen fin de semana. Muchas gracias igualmente a todos. Nosotros nos vamos ya. Mientras tanto, toda la información sobre la animación misionera en España y las últimas noticias misioneras las pueden encontrar en www.omp.es. Espero que tengan un buen fin de semana y una buena jornada mundial de los pobres. Muchas gracias a todos y ya sabéis, seguid ayudándonos a hacer posible lo imposible. Así finaliza en Radio María Misión Posible, un programa de obras misionales pontificias dirigido por Carlos de Arteaga y Paula Rivas.